Hola, buenos días, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Ya muy Bien, puestos para trabajar. eso sí. Me parece bien. Nada más denme chance, ya estamos aquí. Empezamos a ver esto, ¿verdad? De la sustitución, ¿sí o no? Ya vamos en la evidencia 24. Déjenme ver dónde andamos. Nos quedamos aquí, ¿verdad? Según recuerdo. ¿O vimos este ejercicio? Hey, toc, toc. Buenos días. Seguro. ¿Quedó claro? Sí. Ok. Un segundo, porque se me ponen cosas que yo ni pido. Ok, entonces vamos a ver. Terminamos de ver este. Este no, ¿verdad? O también sí. No, este sí ya no. Fíjense, aquí en este caso, tenemos una función que está elevada a una potencia. No tiene más, o sea, no tiene algún otro elemento esta integral. ¿Qué quiere decir? No tenemos función derivada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Solo ahí tengo mi función interna, ¿sí? Entonces, si yo elijo desarrollarla, pues adelante, ¿no? Pero, espérenme, pero nos tardaríamos mucho porque es un binomio, pero está en la cuarta potencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir y resulta que si yo digo que u es 3x menos 50, entonces la derivada de u es 3 de x, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, nuestra función externa, que sería de x, no está de acuerdo con du, o sea, porque du tiene 3 de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a despejar lo que sería dx, para que así ya pueda yo decir que du sobre 3, en este caso, es igual a dx, que es la función que yo necesito para poder hacer la sustitución. Acuérdense que cuando utilizo este método, yo no puedo dejar afuera a ningún término, a ninguno, así. Entonces, ¿qué va a suceder? Que en este caso, como tenía nada más de x y yo tenía 3 de x en este caso de mi integral, ahora lo que tenemos que hacer es despejar y sustituimos. Ya la función nos queda como la integral de u a la cuarta por du a la 3. Pero este 3 que tenemos acá abajo sería como si yo tuviera un tercio
de du. ¿Qué hago? Lo saco de la integral, ¿sí? Para poder trabajar ya directamente con lo que a mí me interesa, que sería u a la cuarta du. ¿Qué tenemos? Resolviendo la integral nos queda u a la quinta, ¿sí? Entre 5, aumento un grado, más mi constante. ¿Ok? Ahí multiplicado eso por la constante que sacamos. Y ahora, como ya integré, lo único que me queda es sustituir por el valor de u que habíamos manejado, que en este caso es 3x menos 50. Entonces, lo traigo para acá, 3x menos 50 a la 5, que sería u quinta, y este 1/3 por un quinto lo multiplicamos y nos queda un quinceavo. Recuerden, numerador por numerador, denominador por denominador. Y en este caso obtenemos ya nuestra integral. Este método realmente es muy bueno porque, como les decía, nos evita hacer desarrollos muy largos. Siguiente. Fíjense, aquí lo que tenemos es una función, perdón, una integral que es una división de funciones. En este caso, si yo quisiera saber cuál sería la mejor manera de elegir a u, elijan la que tiene la potencia más grande, ¿sí? Y de esa manera nosotros podemos tener, como vamos a derivar primero y pierde la potencia un grado, por eso es necesario que u sea la de la potencia más grande, ya sea que esté en el numerador o que esté en el denominador. Y entonces, ahora sí, en este caso, vemos que el denominador tiene la mayor potencia. Por lo tanto, a eso le llamo u, y du va a ser la derivada, que sería 3 por 2, 6, x al cuadrado, la derivada de la constante 0, entonces nos quedaría 6x cuadrada de x. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es lo que yo tengo en mi numerador. 6x cuadrada sobre x. De tal manera que al sustituirlo, al hacer la sustitución de u y du, nos queda como la integral de du sobre u. Y si nosotros vamos a las fórmulas que tenemos sobre las integrales, sabemos que esto sería el logaritmo natural de u más la constante. ¿Pero quién es u? Ah, pues u habíamos dicho que era 2 por x cubo más 10. Y ahí está que nuestra integral quedaría como el logaritmo natural de 2x cubo más 10 más constante. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Seguros. Bueno, seguimos. En este caso, otra integral, que sería x menos 1, la integral de x menos 1 sobre 4x cuadrada menos 8x más 10 de x. ¿Quién va a tener? ¿Quién es u? ¿Quién me dice quién es u? La mayor potencia. La mayor potencia, que en este caso es El denominador, 4x. el denominador. Perfecto, señor. Y entonces, fíjense, voy a integrar, voy a derivar, que sería 2 por 4, 8x menos 8 de x, ¿sí? Pero, si ustedes se fijan, esto no corresponde, ¿sí? Ven ustedes que no corresponde a
lo que yo tengo en el denominador, porque yo en el denominador, en el numerador tengo x menos 1 de x. Y yo acá tengo que du sería 8x menos 8. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, puedo factorizar el 8 y de esa manera me queda 8 que va a multiplicar por x menos 1. Y entonces sigo teniendo el problema de que no es lo que tengo en el numerador, pero puedo despejar en este caso, ¿sí? A dx. Y entonces diríamos du sobre 8 es igual a x menos 1 de x. Y entonces fíjense, ahora sí, si nosotros sacamos nuestro, si yo manejo que du sea x menos 1 de x y u sea 4x cuadrada menos 8x más 10, entonces la integral se convierte en la integral de du entre 8u. Ya sabemos, primero sacamos el octavo, un octavo, lo sacamos fuera de la integral y resolveríamos la integral de du sobre u, que sabemos que es el logaritmo natural de u. Pero ¿quién es u? Ah, pues u es 4x cuadrada menos 8x más 10, más mi constante. Y hemos integrado una división. ¿Y qué creen? Ahí viene su evidencia número 25. ¿Sí? En un ratito la subo. Y la tarea 13. ¿Ok? ¿Tienen dudas? Hablen ahora, callen para siempre. Yo sí tengo una duda. Bueno, creo que me puede repetir el último ejemplo. No. Sí, bueno, solamente en la parte donde el x menos 1. Desde aquí. Bueno, nada más solamente como, No, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Cómo que no? vaya, es que si como se observa, du no corresponde a lo esperado, x menos 1, Ajá, y tenemos que, bueno, nos dijo que podíamos factorizar esa parte, ¿no? ajá. ¿Qué tienen en común 8x menos 8? ¿A quién tienen en común? Al 8. Al 8. Entonces, ¿qué puedo hacer? Sacamos el 8 como factor. Y si te fijas, al sacar al 8, me queda x menos 1, que es lo que yo quiero. ¿Sí o no? Sí. Pero sigue, fíjate, aquí donde está el cursor, ¿sí? Sigue siendo que no es lo que yo tengo en el numerador, porque yo en el numerador tengo x menos 1, supuestamente de x por dx. Y esto me queda 8x menos 1, 8 por x menos 1 de x. ¿Qué quiere decir? Todavía no está igual. Yo necesito que ni falte ni le sobre. Cuando yo hago esta técnica de integración, lo que nosotros necesitamos es, como te decía, que ni falte y que tampoco sobre. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como este 8 me está estorbando para mis fines, entonces, ¿qué hago? Pues lo mando al DEU. Al fin no pasa nada, ¿sí? Pero como está multiplicando, va a pasar ahora dividiendo. Y entonces
nos queda ya que du sobre 8 es du sobre 8 es x menos 1 de x, que sí es lo que yo tengo aquí arriba. Ahora, sustituyamos. X menos 1 de x, ¿quién es? Du sobre 8. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Y 4x cuadrada menos 8x más 10 es lo que llamamos u. Entonces ahora nuestra integral nos queda como du entre 8u. ¿Qué hacemos? Sacar constantes fuera de la integral. Cuando tú sacas tus constantes, te puedes, corres menos riesgo de error. Entonces, como esta constante es 1/8, 1 sobre 8, la puedo sacar y ahora me quedaría como la integral de 1/8 de la integral de du sobre u. Y esa integral, según nuestras fórmulas, nos dice que es el logaritmo natural de u más la constante. A lo mejor aquí, corazón, bueno, no sé si haya sido eso. Si aquí nos faltó, por ejemplo, poner que, a ver si queda, espérame, que esto era igual, ¿sí? A 1/8, a ver un segundito, acá, nos quedaría como 1/8, ¿sí? Ahí ya la saqué, de la integral de du sobre u. Y esta cosa fea. Espérenme un segundito porque esta se puso de más. Entonces tenemos du y aquí abajo tenemos a la u. Y entonces fíjate cómo ya al tener esta parte, pues du sobre u nos da el logaritmo natural de 4x cuadrada menos 8x más 10. ¿Sí? Sí, ya me quedó claro. Ahora, segurísimo. Sí. Aquí debió de haber sido, espérame, igual al logaritmo natural de u. Y entonces, ahora sí, ya nos quedaría súper bonito, ¿no? Hasta acá me voy a venir. Ahí. Me comí el 1/8. Y entonces yo creo que a lo mejor esta ya te queda más claras. Yo hubiera hecho esto. Sí, ya todo el mundo nos quedó clarito. Sí. Entonces, ya saben, nos llevamos la evidencia 25 y la tarea 13. Vayan haciendo, que no se les acumule hasta el final, por favor. Y entonces vamos a ver. Ahora sí. Ya pasamos ahorita al tema 3 de la cuarta, de la cuarta unidad, que sería la integral definida. Vamos a vamos a empezar con lo que sería una breve introducción o un concepto histórico, donde vemos aquí que el cálculo integral
surge por una necesidad y esa necesidad era mejorar los métodos de medición de áreas que están bajo curvas, ¿sí? Y entonces esta técnica de integración se desarrolló en el siglo XVII más o menos, ¿sí? Y y fue desarrollada exactamente, como dice aquí, paralelamente al cálculo diferencial. ¿Quiénes son los padres del cálculo? A ver, díganme. ¿A poco nunca lo vieron? No puedo creerlo. ¿No es Newton? No. Bueno, un poquito, pero no. ¿Quién es? No, hombre. ¿A poco? Bueno, Isaac Newton, sí. ¿Y quién más? Hasta hay una calle con su nombre. Leibniz. ¿No se acuerdan? Bueno, es nada más dato curioso. Uno hace el cálculo diferencial y el otro empieza con el cálculo integral. Entonces, realmente los que se consideran como padres del cálculo diferencial integral es Isaac Newton y Gottfried Leibniz. ¿Ok? Bueno, fíjense. Lo que nos dice aquí es que la integral definida es su esencia va a ser determinar el valor del área bajo la curva, ¿sí? Y que también va a estar delimitada por rectas que nos van a permitir decir que quiero el área bajo la curva desde este punto hasta este punto. Como yo les comentaba cuando empezamos a ver este tema, si ustedes se fijan, cuando hemos integrado, nos sigue quedando una función. Eso es lo que sería la integral indefinida. Es la función que ya está integrada, pero que puedo yo aplicar desde el menos infinito hasta el infinito sin ningún problema. ¿Sí? Lo único que nosotros tenemos que determinar es de dónde a dónde quiero calcular esa área. Entonces, ¿sí? Lo que me está diciendo aquí es que yo debo de dar un intervalo que le vamos a llamar A, B. Acuérdense que cuando tenemos un par ordenado entre corchetes, ya se considera eso un intervalo. Cuando está entre paréntesis, cuando A, B está entre paréntesis, lo que nosotros tenemos es un punto de nuestro plano cartesiano. Sí, para que no vayan a ver porque, no se vayan a confundir pensando que es un punto. No. Entre corchetes, intervalo. Entre paréntesis, punto. Y entonces, ¿sí? Vemos que aquí lo que me dice es, se define una función f de x que es mayor o igual que 0 en el intervalo a, b. Se llama integral definida de la función y que está entre los puntos a y b. Esto va a ser lo que nosotros queramos que en ese intervalo se calcule el área bajo la curva. Y aquí lo que nosotros vemos es que van a ser esos puntos
que llamamos A y B, son puntos que vamos a localizar dentro del eje cartesiano, pero que, ¿sí?, van a ser verticales, van a ser líneas verticales, que es lo que va a ayudarme a delimitar mi área bajo la curva. O sea, ¿qué quiere decir? Mi área va a estar delimitada por la recta X del eje de las X, ¿sí?, la función de la curva y por otro lado el intervalo de X1 y X2 de donde yo quiero el área. ¿Cómo la representamos? Espérenme un segundito porque me dice que este PowerPoint no responde. ¿Ustedes lo ven así blanquito como yo? ¿Como con una nube? Sí. Ah, es que dice que no responde, cariño. Es que son archivos muy pesados. Ahora sí ya. Ahora vamos a ver. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Fíjense acá. ¿Sí? Aquí lo que tenemos, dice, la integral definida está representada por dos números. ¿Quiénes son esos dos números? Pues el intervalo. Aquí está A, si ustedes ven, aquí está B, mi función y lo que sería el eje de las X. Entonces, esta partecita azul de mi gráfico es lo que va a ser el área bajo la curva. ¿Y cómo se va a evaluar? Porque eso es lo importante. Y entonces ya viene lo que le llaman el teorema principal del cálculo integral, que me dice, si tú quieres la integral desde A hasta B, siempre se pone el intervalo más a la izquierda, se pone en la izquierda, y el otro que nos queda, pues sería el intervalo de la derecha. Tomemos en cuenta esto, porque si yo invierto mis valores, entonces voy a invertir de signo a mis resultados, y eso no nos conviene. Por lo tanto, nada más acuérdense que cuando yo hago una integral, abajo va la A, arriba va B. Y ese es el orden como lo vamos a tratar. Puede ser que yo quiera ampliar este intervalo o quisiera yo en algún momento dado invertirlos. Pero esos ya son casos muy específicos y ustedes deberán de ver qué es lo que se tiene que hacer, porque muchas veces, como vamos a ver ahorita aquí, una metodología, bueno, no es metodología, sino que son los pasos que podemos hacer para simplificarnos las integrales, van a ser, porque muchas veces, bueno, aquí no tengo dibujo, pero vamos a ver después que muchas veces el área bajo la curva se compone de un área de arriba de las X y de otra que sería abajo de la línea de X. Entonces, si a mí me estás pidiendo cuál es el área de todo ese tramo, pues voy a tener que adecuar mis fórmulas, mi integral, para poder decir qué área es la que hay allá bajo la curva, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que ver es si la función es continua, porque si no es continua, chicos, no se va a poder hacer bien la integral. Entonces dice, si f es continua y f de x es mayor que 0 en a, en el intervalo a, b, entonces
La integral de a hasta b de la función de x puede interpretarse como el área de la región limitada por la curva y igual a f de x, el eje y las líneas x igual a y y igual a b. ¿Ok? Me voy a regresar un poquito para acá. Fíjense, me dice desde A hasta B. Esta curva, así que es f de x, para poder representar el área la vamos a utilizar. Y entonces, ¿qué nos queda en este caso? ¿Sí? Que esta parte está delimitada por, en primer lugar, el eje de las x y por la curva, precisamente cuando levantamos en el punto A una vertical y paralela al eje de las y lo mismo hacemos para B. De esta manera ya sé que el resultado que yo obtenga va a ser, por ejemplo, qué tal si mi terreno, si tengo un terreno y ese terreno se comporta de esta manera. Entonces yo ya puedo planear, por ejemplo, pero eso me podría servir. Ya podemos planear. O imagínense también para qué nos puede servir calcular bien el área bajo la curva. Piénsenle y ahorita me dicen qué opinan. Identificar los valores extremos de la integral, o sea, quién es A y quién es B. 3. Resolver la integral definida. ¿Sí? Vamos a sustituir esos valores en en nuestro modelo de, a ver, está aquí, ¿dónde está? En nuestro modelito de integral. ¿Ok? Entonces, uy, me la brinqué, ahorita la vemos. ¿Sí? Y luego dice, se sustituyen los límites de la integración, comenzando con el límite superior y terminando con el límite inferior. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Dudas? No se rían, nada más díganme si hay dudas. No, creo que es el momento, ¿no? No, profesora, tampoco. No, profe. Oh, ok, bueno. Propiedades. Fíjense. Ya habíamos visto esto de que se puede interpretar como el área bajo la curva entre los valores de A y B. Si tengo una constante dentro de la integral, pues ya vimos que la podíamos sacar de toda de todo lo que sería mi función, ¿sí? La sacamos fuera de la integral, ya sabemos que no pasa nada mientras no nos olvidemos de ella, ¿eh? Luego, ¿qué me dice aquí? Si yo tengo la integral de una función que a su vez es la suma y o resta de elementos, entonces de dos funciones nos quedaría que esa integral la podemos separar como la función de A y la función de G o las variables que ustedes quieran ponerle, pero fíjense cómo me va a quedar que esto sería la suma de los integrales de las funciones y no pasa nada. Esto lo puedo aplicar tanto en suma como en resta. Y luego puede haber un cambio de variable. En lugar de llamarle X, a lo mejor por alguna razón necesito llamarle, como en este caso dice, ¿no? 3. Y tenemos nuestro
¿cómo se llama? Nuestro integral, sí, con nuevas variables, pero les decía, pues realmente no pasa nada. Es como nosotros, ¿se acuerdan? Hemos estado jugando entre la Y y el ingreso, o la Y y la utilidad, o Q y X. Eso es lo que me dice esto. ¿Ok? Déjenme ver si me da tiempo de hacer al menos un ejercicio. No. Me voy a quedar hasta aquí, chicos. ¿Sí? Y mañana empezamos a ver los ejercicios.